Gloria a Dios para siempre. Que el Señor de paz y amor les bendiga en esta noche. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de poder llegar hasta este lugar y predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Esta palabra de salvación para el que cree. Es importante hacer notar que el Evangelio es una buena noticia para aquellos que creen. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La vida eterna es para aquellos que hemos creído, y la palabra creer tiene la aseveración, la connotación de obedecer. Aquellos que dicen creer en Dios pero no obedecen a lo que Dios realmente establece, quiero decirle que lamentablemente usted no cree. Usted sabe que hay un Dios, pero no cree en Él. Por eso que es importante que usted comience a creer en Dios, porque solamente cuando usted cree en Dios logrará entender todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo en nuestra vida y en nuestro entorno. En el principio dice la palabra del Señor que Dios creó los cielos y la tierra, y lo primero que Él hizo fue la luz, y vio que la luz era buena. Entonces separó la luz de las tinieblas y llamó a la luz día y a las tinieblas noche. Y eso fue la tarde y la mañana del primer día de la creación, y vio Dios que todo era bueno. Y se repite esta frase de que todo lo que Dios había hecho era bueno. El segundo día, el tercer día, el cuarto día, el quinto día. Y así llegó al sexto día cuando formó al hombre. Y puso al hombre, dice la palabra del Señor, en medio del huerto. Pero en el huerto habían dos árboles que se destacaban del resto de los árboles. El Señor Dios le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podéis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Entonces Dios coloca en medio del huerto, dice la palabra de Dios, el árbol de la vida, que tipifica a Jesucristo. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, ese árbol de vida es la analogía de Jesús en nosotros. Cuando nosotros tenemos a Cristo, tenemos el árbol de vida y podemos estar confiados. Pero también Dios colocó el árbol de la muerte en medio del huerto, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces podemos ver que la mentalidad de Dios, los conceptos de Dios, muchas veces son totalmente opuestos a los conceptos humanos. Y lo dice el profeta Isaías en el capítulo 55, versículo 8, cuando declara el Señor a través del profeta: así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis pensamientos más elevados que los pensamientos del hombre. Entonces el hombre tiene un concepto de bueno como algo bondadoso, como algo agradable, algo que es bien apreciado a nuestros ojos, de buena apariencia, que nos hace sentir bien. Pero lo bueno para Dios significa que hay un equilibrio, que existe un equilibrio. Entonces Dios puso el equilibrio en el huerto al colocar el árbol de la ciencia del bien y del mal, que es el árbol de la muerte, y el árbol de la vida. Él puso un equilibrio. ¿Para qué? ¿Para qué puso este equilibrio? Para que nosotros podamos decidirnos si actuar en vida o actuar en muerte. Esa decisión el Señor la dejó para el hombre. Le dijo al hombre: de todo árbol del huerto podéis comer, menos del árbol de la muerte, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y mire, y el árbol de la muerte es el árbol del bien y del mal. Entonces
Entonces, lo que Dios distingue no es si usted es bueno o es malo. Lo que Dios distingue es si usted está en vida o está en muerte. La palabra muerte significa separación. Es decir, cuando usted muere, cuando una persona muere, se separa los tres componentes, la dicotomía del hombre, los tres componentes del hombre se separan: el cuerpo, el alma y el espíritu. Entonces muerte significa separación. Cuando el Señor le dice al hombre que el día que comiere del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás, Él le decía que ese día Él iba a estar separado de Dios, que iba a comenzar un peregrinaje en la tierra, separado del Dios Todopoderoso. Entonces, cuando usted está separado de Dios, usted está muerto espiritualmente. Y Dios, la distinción que hace, la separación, no es si usted es bueno o es malo, sino lo que Él hace, la separación es si usted está en vida o está en muerte. Porque ser bueno cualquiera puede dar buenas donaciones, cualquiera puede hacer regalos, cualquiera se puede portar bien, cualquiera se puede sacar buenas notas, cualquiera puede ser un buen marido, llevando el dinero a la casa, comportándose de buena manera, cualquiera puede hacer esas cosas, pero no cualquiera puede rechazar el pecado, no cualquiera puede rechazar la maldad, no cualquiera puede rechazar desobedecer a Dios, porque lo que hizo el hombre en el huerto del Edén fue rechazar la voz de Dios. Y hoy en día hay muy buenas personas en medio nuestro, hay muy buenas personas haciendo cosas realmente que se deben destacar, pero han decidido lamentablemente desobedecer a la voz de Dios. Y aunque usted haga buenas obras, si no está con Cristo, lamentablemente usted está en muerte. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Bendito eres, Rey. Entonces, la separación que hace Dios no es si usted es bueno o es malo. Por eso usted puede ver que tanta gente mala, cuando un día se arrepiente y entrega su vida al Señor, Dios lo recibe, porque Dios no rechazará jamás un corazón contrito y humillado. Oh, gloria a Dios. Bendito eres, Señor. Cuando hay alguien que está, tal vez usted lo puede ver en pecado, en maldad, en adulterio, en la droga, en alcoholismo, y usted dice: esta persona es mala porque hacen malos actos. Es verdad, pero si esa persona, así como nosotros que estamos predicando, un día nos arrepentimos y decidimos en el Espíritu poder aceptar el regalo que Dios nos ha dado, hemos pasado de muerte a vida y a vida eterna. Amén. Por eso no se trata si usted es bueno, no se trata si usted es una buena persona, un buen vecino. No, yo no molesto a nadie, yo no hago malas cosas, yo no fumo, yo no tomo. Pero si usted realmente no ha decidido por Cristo, está separado de Él. Y el mismo Señor Jesucristo lo dijo ahí en San Juan capítulo 15: separado de mí nada podéis hacer. Si usted está separado de Jesucristo, usted no ha comido del árbol de la vida. Por lo tanto, usted se está alimentando del árbol de la muerte, que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no hace la separación entre hombres buenos y hombres malos. Dios hace la separación entre hombres que están vivos y hombres que están muertos. Entre hombres que han decidido por Dios y hombres que han decidido por ellos mismos. Entre hombres que han decidido obedecer a la voz de Dios y hombres que han decidido desobedecer la voz de Dios. Por eso la invitación que nosotros hacemos no es que usted sea una buena persona, porque llegó un joven rico, y cuando le digo un joven rico, en la cultura judía, un joven rico era un joven prototipo, era un joven que realmente era digno de destacar, porque era rico, se hablaba de que era una buena persona. Y este joven rico se le acerca a Jesús y le dice: maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús lo vio, lo amó, se compadeció y le dijo: ¿por qué me llamas bueno?
si solamente hay uno bueno, y ese es nuestro Dios? Entonces, ¿qué le quiere decir el Señor Jesús al joven rico? Primeramente, que si él reconoce de que Jesús es bueno, y como solamente Dios es bueno, entonces él reconoce que Jesús es Dios. Y lo segundo es que nadie es bueno, solamente Dios. Y si solamente Dios es bueno, aunque usted haga todo lo que haga, jamás alcanzará el adjetivo divino de ser bueno. Solamente Dios es bueno. Y cuando usted se empeña en hacer cosas buenas, pero a su manera, a su pinta, de su forma, le quiero decir que lamentablemente está alejado. Por eso que dice en Mateo 7:21 el Señor Jesucristo, declara: no todo aquel que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad, es decir, el que obedece a Dios. Por eso, en este día, como dijo él, si hoy oye mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. El Señor te está llamando no por persona o una mala persona. El Señor te está llamando porque estás muerto. Aunque caminas, aunque respiras, aunque comes, aunque trabajas, duermes, te levantas, haces cosas, actividades, pero si no estás en Cristo, estás muerto. Y lamentablemente la muerte no está con Cristo. Por eso Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, escúcheme bien, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Tú quieres vivir y quieres tener la vida eterna, tienes que acercarte al Señor y acercarte al árbol de la vida y comer del fruto del árbol de la vida y no comer el fruto del árbol de la muerte, que es el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios no separa entre lo bueno y lo malo. Dios separa entre los que están vivos y los que están muertos. Te invitamos a que conozcas a este Dios, porque así lo declaró el Señor Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo tu Hijo, a quien tú has enviado. El conocer a Jesús es lo que te da vida. El conocer a Jesús es lo que te da vida. Y por eso te invitamos a que tú te acerques. Nosotros estamos unos pasos atrás del hogar, de tu casa, en Janequeo 1044. Usted conoce ahí la dirección. Estamos ahí los días viernes a las 20 horas y los días domingos estamos a las 11 de la mañana, y durante la semana hacemos distintas actividades que nos llevan a conocer a este Dios y que nos permiten tener vida y vida eterna. Esta es la invitación que te hacemos, querido vecino, amigo, amiga, que te acerca al Señor. Para Él sea toda la honra, la gloria, el imperio y la alabanza, y para nosotros su misericordia. Que Dios te bendiga.